gusto verles. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Como decía Javi, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder continuar, ¿verdad? Que tenemos ese tiempo tan bonito que el Señor nos permite, donde podemos tener estas reuniones que como mujeres necesitamos tanto. Porque todas las mujeres lo necesitamos, ¿verdad que sí? Todas las mujeres de la iglesia lo necesitan, ¿verdad? También las que están a través de las redes. Así que hay que animar a las mujeres de la iglesia a que asistan, a que participen, a que conozcan, a que juntas aprendamos la belleza que es la doctrina de Dios. Lo bello que es. Porque es bello. Verdaderamente, y eso es en lo que nos vamos a estar centrando y vamos a estar aprendiendo. Hoy vamos a iniciar una nueva serie precisamente llamada Viviendo la belleza de la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hacer con la doctrina? Vivirla, ¿verdad? Vivirla. Y vamos a estudiar esta serie con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Esta carta a Tito es muy enriquecedora en enseñanza. Las cartas de Timoteo y la carta a Tito son muy enriquecedoras en enseñanza. Bueno, toda la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué decir de estas cartas? El propósito es que aprendamos mucho de ellas, hermanas, mujeres que nos visitan. Bienvenidas todas, ¿verdad? El propósito es que aprendamos mucho de ellas, pero hay algo muy importante y es cierto que venimos a aprender, ¿verdad? Que venimos a conocer a Dios a través de su palabra, pero ¿qué cree? Algo muy importante, no solo debe quedar allí. Lo que aprendemos, quiero darle este consejo porque es muy importante para nuestra vida cristiana. Lo que aprendemos es para aplicarlo, hermanas. No es solo para conocer, no es solo para que quede en el intelecto. De acá tiene que bajar acá y tiene que notarse. Notarse. ¿Verdad que sí? Lo que aprendemos es para aplicarlo en nuestra vida, que lo pongamos por obra, que se note que somos cristianas, que con nuestra vida y ejemplo modelemos a Cristo, que nuestra vida refleje lo bello que es la doctrina de Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender en esta serie, ¿verdad? La belleza de la doctrina. Hoy vamos a ver solo la introducción a esta serie. No le puse un tema como tal, un título como tal, solamente le puse introducción a la serie Viviendo la belleza de la sana doctrina, porque quiero en este primer tema que nos introduzcamos en este libro de Tito. ¿Qué les parece? Y bueno, voy a empezar dando algunos datos generales acerca de esta epístola. Usted puede anotar, es muy importante que aprendamos sobre los datos generales, sobre la historia, sobre lo que nos quiere hablar el apóstol Pablo. Esta es una de las llamadas epístolas pastorales, ¿sabes? Tito junto con las cartas de primera y segunda de Timoteo se consideran así, epístolas pastorales. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Tito, un joven pastor, que se dice que pues conoció o se convirtió al evangelio por medio del apóstol Pablo. Esto fue aproximadamente entre el año 64 al 68, desde un lugar llamado Nicópolis. Esta epístola contiene instrucciones para que su discípulo Tito continúe con el trabajo que Pablo comenzó en una isla muy importante llamada Creta. Y fue allí donde Pablo mandó a Tito para que corrigiera las deficiencias que podían estar pasando en esa comunidad de cristianos, tal como lo dice en la carta
Vamos a Tito capítulo 1, por favor, para que vayamos viendo a través de la escritura esto que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Tito 1:5. Sería bueno ver toda la epístola, pero no, por ahora no la vamos a ver toda. Dice el verso 5 de Tito 1: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Como podemos observar, aquí vemos cuál fue el propósito por el cual Pablo envió a Tito, como les decía, que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, puesto que, como te decía, el apóstol Pablo ya había comenzado un trabajo en aquel lugar. En algún tiempo anterior, el apóstol Pablo ya había ido con Tito a ese lugar y el apóstol Pablo ya había empezado ese trabajo, ¿verdad? De que el trabajo de predicar la palabra, de llevar el evangelio. Entonces era necesario que al trabajo se le diera continuidad y que hubiese quien continuara esta labor de hablarle a la gente, de hacer discípulos, de formar, en este caso, ancianos, obispos, pues es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Tito. También le decía que, también como les decía, esta es una carta pastoral, y aunque esta carta de Tito y las cartas a Timoteo contienen muchas instrucciones específicas, fíjense, para líderes, para ancianos y para pastores. Si ustedes las han leído, y con lo que vamos a ver, se refiere mucho y contiene instrucciones específicas para líderes, para ancianos y para pastores. Pero ¿qué creen? También quedaron a disposición de todos nosotros, porque Dios en su sabiduría planeó, estableció que todos los creyentes sepamos cuáles son las responsabilidades de los pastores y los ancianos. Porque los pastores y los ancianos tienen responsabilidades, ¿verdad? También cuáles son las funciones que les ha encomendado Dios para llevar a cabo su ministerio y nos puedan enseñar al pueblo, para que nos puedan enseñar al pueblo, para que nos puedan enseñar a las ovejas que Dios le ha puesto a ese pastor, a ese líder para pastorear. Para que no se piense, fíjense, que los pastores se quieren enseñorear de las ovejas o que ponen cargas pesadas sobre ellas, ¿no? No es así. Por eso el apóstol Pablo está dejando estas cartas tan importantes para ellos como líderes, pero que nosotros las conozcamos para que veamos que no es tan fácil llevar un trabajo como pastor, ¿verdad? No es fácil, nada fácil. No es así, Dios nos enseña en todo nos enseña Dios, y a través de estas cartas, ¿sabe qué nos enseña? Que debe de haber orden y disciplina dentro de la iglesia, también fuera, pero dentro de la iglesia debe de haber orden y disciplina. Es por eso que vamos a ver por medio de esta carta las instrucciones que Dios le quiere enseñar a varones, a mujeres, a jóvenes, aún esclavos o a servidores, pero sobre todo nos vamos a centrar en los aspectos de la mujer, acerca de cómo debe modelar la mujer las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cómo debe verse una mujer que es cristiana. ¿Sí? ¿Cómo debe verse una mujer que es cristiana y que ha abrazado la doctrina de Dios para que con su vida muestre lo bello que puede ser la sana doctrina? Así que Dios estableció específicamente cuáles son esas funciones. Dios le dio indicaciones a Tito para que lo llevara a cabo dentro de la iglesia.
Ujú. Y quiso en su soberanía que nosotros las conociéramos y no solo quedaran en secreto o para unos cuantos, sino que nosotros las conozcamos. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la labor y la función de los pastores y que las cosas que nos dicen no son porque sí, sino porque está establecido. ¿Verdad? Así que, híjole, tenemos mucho que aprender, amadas. Pero no solo aprender, aplicar, aplicar, aplicar. ¿Por qué? Híjole, porque aquí dice algo muy importante que ahorita vamos a leer, para que no, los demás no blasfemen. ¿Qué? El nombre, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, aunque hay principios en esta epístola que se aplican específicamente a pastores, esto también se puede aplicar a todos los cristianos. Por ejemplo, cuando dice en Timoteo que los obispos, los ancianos, sean maridos de una sola mujer, no se refiere solo a obispos, esto incluye a todos los que no son ancianos. No significa que los ancianos deben tener una sola mujer y que los demás pueden tener dos o más, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Es un principio que nos aplica a todos. También en Tito dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No solo aplica a las ancianas, sino también compete a todas las cristianas. Es un principio que nos aplica a todos. La palabra de Dios hablando a todos los creyentes, ¿cierto? Bueno, ¿a quién nos está hablando la palabra? A todos nosotros. En este caso, seamos creyentes o no, nos está hablando la palabra, pero sobre todo, bueno, la palabra de Dios se centra mucho a los creyentes, ¿verdad? El énfasis de esta serie va a ser la relación que debe haber, fíjense, entre el conocimiento, o sea, esta parte del intelecto, donde recibimos información, y lo que es la vida práctica, porque como les decía al principio, entra aquí y baja acá. ¿Para qué? Para salir, ¿verdad? El conocimiento de la verdad de la palabra de Dios conectado ¿con qué? Con el comportamiento. Porque si entra aquí, baja aquí, pues se tiene que notar. ¿Sí o no? Se tiene que notar, ¿verdad? Conocimiento y una vida de verdad. Así que, pues, casi todos estamos familiarizados con este término, la sana doctrina. ¿Cuántos han escuchado de esta palabra, la sana doctrina? Esta es la sana doctrina, esta es una iglesia de sana doctrina, este es un predicador de sana doctrina, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Y entonces luego la gente te dice, ¿y qué? O sea, y esta no, pues también es de sana doctrina. Pero bueno, quiero decirte que revisando un poco, hay muchos que usan este término. Como fíjense, ¿como quién? Como los de la iglesia tradicional, que le llaman sana doctrina a sus tradiciones. Hay algunos que dentro del círculo evangélico le llaman sana doctrina a lo que en realidad es legalismo, porque le atribuyen poderes de santificación, ¿no? Otros le llaman sana doctrina a filosofías gnósticas, mezclas de creencias, que eran respaldadas con ciertos versículos y dicen, esta es la sana doctrina, y quien no crea como yo, no está en la sana doctrina. Pero bueno, a través de este libro de Tito podemos aprender lo que es sana doctrina. Porque nosotros lo tenemos que aprender, no solamente nosotros tenemos que decir, yo estoy en la sana doctrina, bueno sí, pero ¿se nota? Eso vamos a ir aprendiendo. ¿Se nota? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? No vamos a poder ver todo el libro de Tito como tal. Como les decía, yo sí tuve que empezar de principio a fin, ¿verdad? Es un libro muy bonito, solamente tiene 3 capítulos. Lo puede leer bien rápido. Pero no solamente basta que lo leamos rápido, sino que lo podamos entender y analizar, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a hacer específicamente es que vamos a ver los versículos en los que le enseña a las mujeres.
Sin embargo, en esos versículos vamos a aprender lo que es la sana doctrina. Solamente con esos versículos aprendemos acerca de la sana doctrina. O como Pablo le llama, otro título que le da es la verdad. En vez de decir sana doctrina, le llama la verdad. ¿Qué es sana doctrina? La verdad. Así se le define, y esta verdad no solo incluye el intelecto, la adquisición de conocimiento, sino que alcanza y llega hasta el área del comportamiento. ¿Sí, hermanas? Y eso es lo que se espera produzca en nosotras. Eso es lo que pues Dios espera, ¿verdad? No es que yo espere, sino es lo que Dios espera que esto produzca en nosotras. ¿Qué? Que la verdad nos lleve a un comportamiento tal y como la palabra nos enseña. Y bueno, esperamos que a través de esta serie tengamos esta distinción clara, de lo que es conocimiento y comportamiento. Un cristiano verdadero o un cristiano de sana doctrina no es el que solo sabe doctrinas correctas, sino es aquel que vive de acuerdo a ese Dios que ha conocido y que sigue conociendo, porque no nada más ya lo conocimos, lo seguimos conociendo. No es que tengamos que elegir entre conocimiento y comportamiento, no, son los dos. Es conocimiento y es comportamiento, puesto que de uno se desprende el otro, ¿verdad? Del conocimiento se desprende el comportamiento, y si no hay una vida de acuerdo a la sana doctrina, entonces hay que revisar cómo se está escuchando, cómo se está mirando o cómo se está aprendiendo, ¿verdad? Déjame darte el término de sana doctrina. Esta palabra sana viene de la palabra griega hugiaino, con J. Hugiaino, con J. Hugiaino. Es un término del cual obtenemos nuestra palabra higiene, que significa higiene. Sana del griego hugiaino, que significa higiene. Doctrina es la palabra griega didascalia, con K. Ya lo hemos escuchado muchas veces. Didascalia, que significa enseñanza. ¿O qué decíamos que dice el apóstol Pablo? La verdad, ¿verdad? Esta palabra doctrina es de la palabra griega didascalia, que significa enseñanza. Entonces, la sana doctrina es un medio para mantenernos sanos, ¿verdad? Es saludable, es dadora de vida, ayuda a las personas espiritualmente enfermas a sanarse en todos los aspectos relevantes para la eternidad. La doctrina sana y saludable es pura, es higiénica, es segura, está libre del error. Como resultado, produce creyentes sanos y saludables, donde sus vidas muestran la influencia que tiene la sana doctrina. ¿Se dan cuenta? Porque no es solamente decir, yo soy de la sana doctrina, yo estoy en la sana doctrina. ¿Se nota? ¿Verdad? O sea, no es solo decir. ¿Por qué necesitamos ser instruidas por Dios a través de esta carta a Tito? Bueno, porque la sana doctrina nos transforma radicalmente. ¿Y sabe? Nosotras necesitamos ser radicales. No solo los jóvenes, ¿verdad? Nosotras necesitamos ser radicales. Cuando vivimos la verdad, cambia toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos aconseja, porque nos corrige, porque nos puede exhortar también. Es como un sistema de dirección a bordo que dirige y determina nuestro curso, como un timón, ¿no? ¿Qué es lo que hace el timón? ¿Qué hacemos? Se dirige, se le da dirección, tiene un curso y al final transforma todo de nosotras y todo
lo que está a nuestro alrededor. Fíjense, algo muy interesante, no es que todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar a lo mejor. No, ¿cómo va a cambiar? Cuando nosotros cambiemos. ¿Verdad que sí? La enseñanza de la sana doctrina era tan fundamental en el pensamiento de Pablo que de hecho incluyó esta frase en varias ocasiones en las epístolas pastorales, como les decía. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Ese es el objeto completo de la verdad revelada en las Escrituras, que enseña y define nuestra fe. Ahora, quiero recordarles algo muy importante. Hace poco di una enseñanza a la congregación en general, ¿se acuerdan? La belleza no es por apariencias. Tuvo mucho que ver con esto, pero enfocado a Primera de Timoteo capítulo 2, porque son paralelos. Primera de Timoteo habla mucho, el apóstol Pablo a Timoteo habló mucho, muy parecido a lo que habla en esta carta a Tito. Y algo que yo les decía es que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. ¿Se acuerdan? ¿O alguien se acuerda? Y es la palabra quien nos dice cómo debemos conducirnos y también cómo debemos comportarnos. ¿Quién? La palabra. Ella es la que nos enseña, ella es la que nos dice, nos da los parámetros, ¿cierto? La sana doctrina nos dice que aún como creyentes podemos tener una lucha contra el pecado que mora en nosotras. Bueno, es que todas seguimos teniendo lucha, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra los apetitos carnales también y contra los deseos egoístas. Nos recuerda que si no permanecemos en Cristo y permitimos que su Espíritu haga su obra santificadora en nosotras, podemos hacer obras religiosas, pero no dar fruto espiritual. Que es muy diferente, ¿verdad? Podemos tener el conocimiento, pero no aplicar. Eso se refiere. Aún más, la sana doctrina nos dice que cada vez que decimos sí a Jesús y no a nuestra carne y permitimos que su amor y su poder fluyan a través de nosotras, nos asemejamos cada vez más a Cristo. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Como cristianas, ¿a quién nos debemos parecer? Pues a Cristo. Así que adentrémonos un poco más en esta carta de Tito. Como les comentaba anteriormente, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a este pastor joven para darle instrucciones acerca del trabajo que él tenía que hacer al dejarlo en esta región de Creta. Volvamos a Tito capítulo 1, verso 5. Cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Fíjense cómo la escritura se va interpretando a sí misma. Ahí nos dice por qué tuvo que estar Pablo en Creta. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos ahora al verso 9, Tito 1:9. Fíjate, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué terrible, ¿no? Esos eran los cretenses. ¿Y quién lo dijo? Uno de ellos, su propio profeta dice. ¿Qué cosas deficientes y qué pecados había en las iglesias de Creta? Fíjense, eran iglesias sin ancianos, sin obispos. Deficiencia que se corregiría, ¿cómo? Instruyéndolos. Por eso le dice el apóstol Pablo, para que establecieses ancianos en cada ciudad, porque debe de haber líderes, debe de haber ancianos, quien dirija al pueblo.
Ahora, fíjense, era necesario establecer ancianos irreprensibles, también dice la palabra, a fin de que el pueblo contara con ánimo e inspiración para seguir los pasos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una instrucción y se tiene que dar enseñanza. Pablo menciona requisitos para que un cristiano pueda ser elegido anciano. Ya ustedes lo pueden leer en toda la carta a Tito. Se requiere del buen ejemplo de un obispo para que con su ejemplo ayude a los hermanos a seguir en los caminos del Señor. Fíjate, algo muy interesante. ¿Qué se requiere que tengamos los cristianos? Ejemplo. ¿Para qué? Para que los hermanos, los que vengan a la congregación, sigan los pasos para el camino del Señor. ¿Ya se fijaron la responsabilidad que tenemos? Todos, ¿eh? Además, este ejemplo debe de ser enseñando, ofreciendo discernimiento, ayudando en la toma de decisiones, dando consejos, etc. Líderes que enseñan al pueblo, porque había, como dice aquí, había mentirosos, había glotones, había ociosos. Existía falta de respeto hacia las autoridades. Había personas dadas al alcohol. Abundaban los rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los legalistas. Ay, pero ¿por qué la hermana trae pantalón? No debe usar pantalón. Eso es legalismo. Eso es legalismo. También era frecuente entre las mujeres jóvenes el descuido del marido y de los hijos. Ay, toíndile. ¿Verdad? Fíjense, Creta había adquirido una pésima reputación, pues a su gente se la consideraba ociosa, falsa, no digna de confianza. Tito tenía el encargo de corregir esas deficiencias. Pobre Tito. No, en serio. Qué terrible. Hermanas, de verdad, nosotros a veces no entendemos, no alcanzamos a comprender lo difícil que es la labor pastoral. De verdad. Tito tenía que corregir esas deficiencias. Los cristianos cretenses no solo debían hacer parte de su vida los principios morales de Jesucristo, sino además influir en la sociedad para transformarla y buscar que todo hombre glorifique a Dios. Esa es la labor de un pastor, pero mucha gente a veces no la entiende. Y por eso a veces el evangelio, ¿qué es? Blasfemado. ¿Verdad? Porque lo que se estaba diciendo de los cretenses en el versículo 12 era verdad. El apóstol Pablo lo afirma en el versículo 13. ¿Qué dijimos en el versículo 12? Uno de ellos, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13: este testimonio es verdadero, dijo Pablo. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo se debe de hacer con esa gente? Reprenderlos. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Por eso debe haber disciplina, por eso debe de haber exhortación, por eso debe haber corrección. A Pablo le constaba que esto que se decía de los cretenses era verdad. Tito tenía una tarea difícil, vaya que tenía una tarea difícil, pero a la vez hermosa. Porque es hermoso predicar la palabra, establecer la verdad entre el pueblo cristiano, ya que Dios es verdad y no miente. Y esa es la labor de un pastor, establecer la palabra de Dios en el pueblo. El objeto de la dura reprensión era para que fueran sanos en la fe. ¿Cuál es el propósito? Que seamos sanos. Sanos en la fe.
sanos en nuestra manera de andar, sanos en nuestro entendimiento, sanos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vestir, de conducirnos, de hablar, ¿verdad? Aquí entra el punto, hermanas. ¿Cómo debe ser el hombre, la mujer de Dios? Sanos en la fe, sanos en su manera de conducirse, ¿verdad? Ahora, en la iglesia, que cuando tú en tu trabajo digan, yo quiero ser como ella, porque se nota que es una mujer de Dios. Que cuando tú vayas en la calle digan, hasta te volteen a ver, pero no porque vayas muy emperijollada, sino porque la presencia de Dios vaya contigo. Se debe notar, ¿verdad? No hay personas a quienes Cristo no pueda cambiar. El problema es que nos dejemos. La disciplina cristiana siempre tiene por objeto ayudar a la salud espiritual de las personas y de la iglesia. La disciplina incluye llamado de atención, exhortación, pero también puede haber suspensión y excomunión, ¿sí sabías? La palabra lo enseña. Mateo 18, por si tienes duda. Todo tiende a hacer reflexionar al pecador para que vuelva del error. Es como las medicinas, tienen sabor amargo, ¿sí o no? Y la aplicación puede ser dolorosa cuando te ponen una inyección, ¿no? ¿No? Pero siempre resulta para el bien de la salud. Te va a hacer bien, ¿no? Es necesaria, así es la sana enseñanza. Nos tiene que enseñar, pero también nos va a corregir o disciplinar y va a doler. Pero cuando somos ejercitados por ella, los resultados pueden ser muy favorables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser para el bien de nuestra salud espiritual. Bueno, tomando el punto de las mujeres que descuidaban a sus maridos y a sus hijos, aquí no hay de ellas, ¿verdad? Vamos a los versículos que queremos estudiar más profundamente. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo? Reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos al verso 10. No, bueno, hay que dejarla hasta ahí. Nos interesa ver a nosotros más específicamente a partir del verso 5, ¿verdad? Porque bueno, los ancianos, pues habla de los varones. Pero a partir del verso 5 nos habla a las mujeres, donde habla específicamente a las ancianas. Es interesante notar que Pablo no corta abruptamente el tema anterior, sino que lo continúa cuando dice, fíjate, dice, los ancianos sean Las ancianas asimismo, es una conexión. Los ancianos tienen que ser así, pero las ancianas asimismo, así como los ancianos deben comportarse con dignidad, también las ancianas. Igual que con los ancianos, Pablo se refiere a las ancianas como mujeres de edad adulta principalmente.
que no están excluidas de participar en funciones ministeriales, así como los varones. Eran ancianos de edad, pero también ancianos que tenían funciones en la iglesia. Ajá. De esta misma manera las mujeres. Ajá. Estas ancianas les da una serie de indicativos. ¿Qué dice que primero tenían que ser? Reverentes en su porte, o sea, venerables. Esta palabra reverente es del griego hieroprepes, significa santo. Esta palabra nos habla de algo puro. Te voy a dar todos los puntos de una manera rápida, porque esto vamos a irlo estudiando a través de la serie, pero quiero hoy dar esta introducción para que vayamos comprendiendo todo esto. Entonces te decía que esta palabra nos habla de algo puro, de algo limpio, y podría tener también el sentido de la descripción de alguien que fungía como sacerdote o en este caso como sacerdotisa. Los sacerdotes en los templos se distinguían por la manera en que vestían, aún los que no fueran de una iglesia sana, ¿verdad? Pero se distinguían por la manera en que se vestían. Y cuando los veían decían, va al templo, está dedicado a eso. Estos debían reflejar lo apropiado para el servicio en el templo. Y esta palabra reverente en su porte representa el porte, que es el comportamiento. No solamente la manera en que se vestían, sino también el comportamiento. No solo la apariencia, sino el comportamiento o la conducta. Algo que nos compete también a nosotros. Todo esto, hermanas, va dentro de un solo paquete. Manera de vestir, de dirigirse, manera de comportarse, conducta, ¿verdad? La sana doctrina debe enseñar a las ancianas, debe enseñar a las mujeres mayores, pero también a las jóvenes, a vestir y comportarse de una manera pura, de una forma limpia. ¿Sí? Y es que, bueno, pues de repente, pues tú puedes ver ancianas que su manera de vestir, pues no va de acuerdo, ¿verdad? Y aun cuando tuviera un cuerpo muy espectacular, una mujer ya grande, que pudiera tener un cuerpo de una señorita de 18, muy espectacular, y que le pudiera quedar bien que se vistiera de esa manera, pues yo creo que no es lo más conveniente, ¿verdad? ¿Me explico? Y menos que diga que es una anciana de sana doctrina, imagínate, ¿no? Yo soy de la sana doctrina. Bueno, pues ¿eres reverente en tu porte? O que diga que va a una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Así que aquí no solo se trata de enseñar la manera de vestirse, sino también la manera de conducirse. Es muy importante. Que sea con respeto. La manera de conducirse de alguien que esté en una sana doctrina debe de ser con respeto. Tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a los varones. Aquí ninguna mujer puede dirigirse de mala manera a un varón. La palabra nos enseña que no es así, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a los varones, de qué manera le hablamos, y hablando del esposo, pero hablando también de los hermanos de la iglesia. Y bueno, pues no se trata, aquí no solo se trata de que nosotros digamos, bueno, es que no le estoy hablando mal, no, es que es cómo nos vamos a dirigir. A veces ni siquiera nos tenemos que dirigir, a lo mejor le tenemos que decir al esposo que sea él el que se dirija al varón, no nosotros. Ya lo vimos en la enseñanza que tuvimos hace poco en la serie de Timoteo, como te decía, ¿sí? Que no sea que nosotros no seamos de tropiezo en que un varón no pueda levantar manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? Porque esa parte fue muy puntual, tanto en nuestra manera de vestir como en nuestra manera de conducirnos, ¿verdad? Porque
pues bueno, pues si nosotros somos de tropiezo, pues nosotras también estamos contribuyendo y agravando a esa situación. Ajá. ¿Saben por qué, hermanas? Porque Satanás anda como león rugiente. ¿Cómo? Viendo a quién devorar. Y nosotros podemos ser causa de eso, pero también podemos ser causa de que seamos devorados, ¿verdad? Tito debía enseñar a las ancianas lo que no debían ser. Les debía enseñar en su porte y su comportamiento, pero también les debía enseñar lo que no cabe en una anciana de sana doctrina. En una cristiana de sana doctrina no debía ser, luego dice, no calumniadoras. La palabra griega traducida calumniadoras es diabolos. Fíjate, diabolos. Es una inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Ajá. Y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Es la misma palabra diabolos que se le da al diablo. Entonces se enseña a las ancianas esta parte. Es decir, que la mujer no debe ser diabla, ¿sí? Ya que el diablo es padre de mentira, de engaño, de calumnia y de división. El diablo es un acusador de los hermanos, ¿sí sabes? Y el diablo está buscando para acusarte, ¿también sabes? Está buscando, está escarbando, se está echando un clavado para buscar en qué te puede acusar. El diablo te va a recordar cómo eras antes, ¿sí sabes? Todo el tiempo te va a estar recordando tu estado pasado para que lo traigas al presente. El trabajo del diablo es atacar en la mente, pero esa no es la tarea de una cristiana, ¿verdad que no? El estar buscando en la vida pasada de otros para desacreditarlos, para estar viendo cómo era su vida. Ay, pero si tú antes eras... y desacreditar, para difamar, para calumniar, eso no cabe, no debe caber en una cristiana. Por eso Pablo le está diciendo a Tito, enséñales que no sean calumniadoras, no diabolos. Qué fuerte, ¿no? Que no estén escarbando y que no estén buscando en la vida de otro y que estén difamando y que estén calumniando y que estén metiendo chismes, problemas. No. Y que por ello muchos tampoco puedan levantar manos santas. Fíjate, también las ancianas no deben ser esclavas del vino. En ciertos lugares la embriaguez envuelve por igual a hombres y a mujeres. Tal era el caso de Creta en el primer siglo. ¿Te acuerdas que al principio también lo comentaba? En que quienes bebían mucho a menudo recibían admiración de los demás. Ay, mira lo que buen bebedor. Ay, sí, ¿no? ¿Cómo sabe tomar? Mira, toma y no se cae. Bueno. Ajá. Un esclavo es a alguien dependiente de alguna, fíjense, un esclavo. ¿Qué es un esclavo? A alguien dependiente de alguna sustancia o de alguna actividad de intoxicación que nos contamina. Las mujeres cristianas no debían ser dependientes de bebidas o de alguna actividad o de comidas. La comida también puede intoxicar, ¿verdad? Las bebidas también intoxican. Inhalar sustancias intoxica. Bueno, las mujeres cristianas no debían ser dependientes de bebidas o de alguna actividad o cosa que intoxicara. En aquel tiempo en el que se escribió esta epístola de Creta, se hacían obras de teatro. En Creta, más bien, se hacían obras de teatro. ¿Se acuerdan mucho que en la antigüedad se hacían mucho las obras de teatro y se acuerdan de las caretas y todo el asunto? Bueno, se hacían a menudo obras de teatro y a menudo los objetos de burla, ¿saben quiénes eran? Las mujeres mayores. ¿Saben por qué? Porque eran chismosas, porque eran calumniadoras. ¿Y saben por qué? Porque se intoxicaban. Entiéndase, ¿no?
Así que las tomaban como objeto de burla para hacerles bromas. ¿Se acuerdan que las obras de teatro son parodias con caretas y que eso representa la hipocresía, la falsedad? Pues eso se burlaban mucho de las mujeres. Así que las mujeres de sana doctrina, las cristianas, en lugar de ser diablas, en lugar de ser intoxicadas, la doctrina debía de motivarlas a ser maestras del bien. Por eso Tito le tenía que enseñar a las mujeres, como dice en el texto, a que sean maestras del bien. Así como en la historia encontramos obras de teatro que ridiculizaban a las mujeres, a las ancianas, también encontramos por otro lado que se encontraron en las tumbas, fíjate, en la antigüedad se encontraron en las tumbas inscripciones de mujeres que decía maestra del bien. He aquí una maestra del bien. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría? ¿Diabolos? ¿O maestra del bien? Suena fuerte, pero sí puedes decir así una inscripción o no. Bueno, no va a decir diabolos, va a decir diabla. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran? Sería bueno maestras del bien, ¿no crees? Y no como la hermana calumniadora o como te decía, o como diabolos, ¿no? No queremos eso. Entonces, el llamado es a producir maestras del bien, ¿verdad? Tanto las mujeres ancianas como las mujeres jóvenes, como las mujeres que nos visitan. Porque todas podemos llegar a ser maestras del bien, ¿verdad? Eso es en lo que nos debemos centrar. Aquí como iglesia, en trabajar que podamos llegar a ser maestras del bien. Que seamos y que podamos llegar a ser, porque algunas ya pudiéramos serlo o debíamos ya serlo. ¿Verdad que sí? Se espera, fíjense, que la sana doctrina produzca mujeres que dejen huellas en su generación. ¿Cómo quieres que sean tus hijos, tus hijas? ¿Maestras del bien o diabolos? Yo quiero dejar huella. ¿Tú qué quieres? Mujeres que su identidad está en Cristo y que comuniquen sabiduría. ¿Te acuerdas de lo que les decía en aquella enseñanza de Timoteo? Que la mujer no tiene valor por lo que usa y por la marca que trae. No sé si alguien se acuerda, sino que la mujer, su identidad está en Cristo. No es por lo que porta, no es por lo que trae o la marca que usa, sino porque está en Cristo. Y entonces va a comunicar sabiduría. Porque si algo necesitamos las mujeres, ¿qué es? Sabiduría. ¿Verdad que sí? Mucha sabiduría, mucha. ¿Y cómo dice Santiago que debemos hacer? Pídela. ¿Y qué dice que va a pasar? Que nos la va a dar. ¿Sí o no? Pero si no tenemos sabiduría, ¿por qué es? Porque no pedimos, ¿verdad? O a veces pedimos como conviene o mal. Esto no implica necesariamente instrucción formal, volviendo a lo que estamos hablando, sino más bien instrucción informal con palabras y ejemplo, ya que el contenido de la instrucción en estos versículos 4 y 5 que estamos viendo, o los que anteceden o los que siguen que vamos a ver, tiene que ver con ser una buena esposa. ¿Verdad que sí? Se refiere al valioso ministerio de ser maestras, fíjate, de otras mujeres, porque tú y yo tenemos que modelar a Cristo a otras mujeres, a mujeres más jóvenes, empezando por nuestras hijas. Algo que Tito, por ser hombre y joven, no podía desempeñar fácilmente. Por eso tiene que haber mujeres que sean maestras del bien. Porque el varón como hombre sí lo puede enseñar, pero no es el que lo va a modelar a las demás mujeres como tal.
Pablo menciona a quiénes deben enseñar las ancianas y qué cosas deben enseñar, ¿verdad que sí? Y así entramos al tercero de los grupos a quien se dirigen estos consejos. ¿Qué enseñe a las mujeres jóvenes? Ahí está. ¿A quiénes les debemos de enseñar? No solamente de edad, sino más jóvenes que nosotras en el Evangelio. ¿Sí? Hay mujeres que llegan por primera vez y pueden ser mujeres más grandes que nosotros, pero apenas están aprendiendo el Evangelio y bueno, pues ellas necesitan ver que Cristo está en nosotros, ¿no? Que Cristo vive en mí. Entonces dice que en el versículo 4 de Tito 1 dice que enseñe a las mujeres, de Tito 2, perdón, que enseñe a las mujeres jóvenes. Parece que el mejor maestro de una joven mujer casada, pues ¿quién es? Bueno, sí, pero de lo que estamos aprendiendo, es otra mujer casada, con la autoridad de la experiencia de toda una vida, ¿verdad? Esa es una gran ayuda para el varón también. Una mujer que enseña a mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque primero lo vive. Que debe vivir en pureza y debe evitar las relaciones que le puedan hacer caer en tentación. Ahí debemos de tener mucho cuidado las mujeres, la tentación. No nada más la tentación es para los jóvenes, o para los varones, también es para las mujeres. Sí que sí, ¿verdad? Y ay, vaya que a veces tenemos toda clase de tentaciones, ¿verdad? Fíjense lo que pasaba en Creta. Tú dices, pues eran más reservaditas, ¿no? Pues ¿qué pasó ahí? Ay, no, el pecado es el pecado, la tentación es la tentación y pulula en todos lados, en todos tiempos y en toda situación. Así que nosotras tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones. ¿Sí, mujeres? Y más las mujeres solteras. Dile, ahí te hablan. Ay, es cierto. Las mujeres solas. No se crean, también las casadas, También las casadas, ¿no? Sí. Y luego dice que enseñan a las mujeres jóvenes. ¿A qué les deben de enseñar? A amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué entendemos de amar al marido? Bueno, pues esa parte, bueno, sí, pero también esa parte afectiva, esa parte de amor, esa parte de cariño. Amar se manifiesta en acciones concretas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de la Escritura que amar es dar, pero que también amar es perdonar. ¿No? Ay, yo sí te amo, pero hoy no me recuerdes eso porque... Y entonces, sí lo amas, pero no lo perdonas, o sea, ¿cómo? ¿No? Así que las ancianas, en vez de decir ¿qué le aguantas a ese tipo? A ver, mija, o tú, joven, o no sé, como lo quieras decir, pero tú, ¿qué le estás aguantando a ese tipo? Mejor déjalo, búscate otro. No, ¿verdad? Le deben decir, ama a tu esposo, ayúdalo, ¿no? Perdónalo, sopórtalo, ¿verdad? Bueno, es que a veces también el esposo tiene que soportar, ¿no? Entonces la mujer también tiene que soportar, así como Cristo amó a la iglesia, de esa manera tú también tienes que amar a tu esposo. Así como como te toleró Cristo o te tolera a ti, también tú debes tolerar, soportar a tu esposo. También una mujer anciana debe enseñar a una más joven a amar a su esposo de esa manera. Ámalo. Ayúdale, ora por él, ¿no? Ora por él, comprende. A lo mejor anda en la andropausia. Pues sí. Así como una mujer anda en la menopausia, también un hombre anda en la andropausia. Y también a veces, pues, hay que soportar, ¿no? y bueno, pues eso se debe enseñar. Se debe de ser de generación en generación, ¿verdad?
También una mujer anciana debe enseñar a una más joven a amar a sus hijos, a educarlos, a creer en ellos, a crear en ellos convicciones firmes. Ajá. Sí, porque una convicción es explicar al hijo cuando algo no se hace. Mira, esto no lo debes hacer por esto, por esto, por esto, por esto. No que, pero te lo dije, mira nada más, pero que te dije. Pues así no se van a crear convicciones. A ver, mira, ven. Eso no se debe hacer así. Por esto, por esto. Y si tú lo haces, va a pasar esto. Pero si tú obedeces, entiendes, va a pasar esto otro. Y de esa manera nosotros vamos creando convicciones en ellos, es razonar con ellos. Bueno, pero si tú insistes, hazlo. Yo tengo ejemplo claro de instruir y de que a veces se hacen las cosas, se comete el error, ahora paga las consecuencias. Porque la instrucción te dio, la convicción se te explicó, pero también te dije que si no atendías, había consecuencias, ¿verdad? Es razonar con ellos. ¿Y sabes qué? Si hacemos esto, eso va a ser más poderoso que andar detrás de ellos y andarlos castigando, y ahora te lo dije, y ahora te castigo, y ahora no vas, y ahora no sales, y ahora es. Y de todas maneras lo van a hacer, y de todas maneras se van a salir, ¿verdad? Y es peor. Entonces, ¿qué debemos crear en los hijos? Convicciones. Convicciones que trasciendan, ¿verdad? Y sobre todo porque nosotros hemos aprendido. Fíjense que no pensando en esto, hoy me tocó hablar con una mujercita jovencita que tiene 3 hijitos, bien chavita y 3 hijitos, ¿no? Y me tocó, y tuve la oportunidad de hablar con ella, y me acuerdo que estuve creando en ella convicciones. No es una mujer creyente, es alguien que apenas conozco. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que hacer eso con otras mujeres. Modelarles, enseñarles, instruirles, pero que también lo vean, que lo que les hablamos, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, gran parte del éxito de una familia cristiana está en que la mujer ame a su marido, pero también a sus hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, vamos a cuidar, vamos a proteger, pero también vamos a instruir, vamos a enseñar, vamos a dejar que cometan errores, pero ahí vamos a estar, ¿verdad? Porque los amamos. Porque es imposible a veces que no se cometan errores, pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para, bueno, ya pasó esto, ahora te vuelvo a dar convicciones. A ver. También el apóstol Pablo le dijo a Tito, enséñales a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa palabra prudentes, este encargo, también se lo dio a los ancianos y se lo dio a los jóvenes. Ustedes pueden leer la carta. Es una de las palabras que muchos escritores usan con más frecuencia para describir a una buena esposa. Cuando quieren hablar de una esposa que es bien, que es buena, dicen, es una mujer prudente, ¿verdad? Es prudente. Mira, con ella sí puedes decir porque es prudente. Y a menudo describe a la mujer de esta manera como una mujer virtuosa. Una mujer que recta, que lo que dice es lo que hace, que da buena enseñanza, que tiene una correcta forma de decir, de actuar, de conducirse. Eso es lo que muchos contemporáneos dicen acerca de esto de ser prudente. También dice que deben de ser castas. Esta palabra también tiene que ver con limpias y puras. Podemos tener un ejemplo, el ejemplo que tenemos de José en el Antiguo Testamento.
quien se aseguró de que su mente se mantuviera pura. ¿Sí se acuerdan? Y que pudo huir de la tentación. Se mantuvo puro, se mantuvo casto. ¿Sí o no? Porque no pecó. Por más que se le presentó la tentación. Mira, es que ahí está el ejemplo. Se nos va a presentar la tentación, se nos puede presentar. ¿Y qué pasa? Que Dios nos enseña que sí se puede ser casto y que sí se puede ser puro. Nos lo está enseñando con un varón. ¿Cuánto más nosotras como mujeres? Entonces él se mantuvo puro y pudo huir de la tentación para que su cuerpo siguiera en pureza y castidad. Nosotros es algo que le debemos enseñar a las jovencitas. Tú debes de mantenerte casta y pura. Huir de las tentaciones, porque se te van a presentar, pero la palabra de Dios nos da ejemplo de que sí se puede huir, de que sí se puede no caer en la tentación, ¿verdad? Esto tiene que ver también con prudencia y castidad. ¿En qué? En el vestir. Ya lo explicamos, ¿se acuerdan que explicamos mucho esa parte de cómo debe vestir una mujer que profesa piedad? Con decoro y hablamos que no es a toda la audiencia, ¿verdad? Que es a las mujeres que son cristianas y que quieren profesar piedad. Porque bueno, entendemos que a la iglesia vienen diferentes tipos de mujeres. Pero esto es para las mujeres que quieren profesar piedad. Y entonces esto tiene que ver en el vestir, pero también en el comportamiento. Enseñar a las mujeres más jóvenes el comportamiento que deben tener. ¿Sabes dónde aún? En sus redes sociales. Y no nada más a las jóvenes, porque como te decía, también de repente hay ancianas que tú dices, ¿qué es eso? Digo, a mí me ha tocado ver varias veces eso de mujeres pues que ya no son tan jóvenes y yo digo, ay Señor. Y de arriba para abajo la foto y con todo descubierto, pues cómo, ¿no? Entonces eso pues deja mucho que decir de lo que la persona está mostrando. Entonces nosotros les debemos de enseñar cómo deben aún de conducirse en sus redes sociales. ¿Qué clase de fotos suben? ¿Qué muestran? Sobre todo si es pues una hija de Dios, ¿no? O que esté en la sana doctrina, ¿no? Yo soy de la sana doctrina y ves su foto y dices, pues ¿cómo? Porque todo esto es parte de un todo, hermanas. De un todo, en todo lo que debemos conducirnos. Porque, y nosotros les tenemos que decir, porque les tenemos que hacer ver qué es lo que quieres promover en tus redes. Pues sí, porque lo que tú pongas es lo que tú quieres promover. Porque todo, pues así se va a usar, ¿no? O sea, a alguien no le va a importar decir, ay, es de sana doctrina. No, pues está blasfemando, ¿no? También nos dice que las ancianas deben enseñar a ser cuidadosas de su casa. Pues sí, porque si tú eres una mujer casada y tú tomaste la decisión de casarte, ¿cuál es tu primer función? Pues tu casa. Hacer cuidadosa de tu casa, tener su casa. Fíjate, esto tiene que ver mucho con tener tu casa en buen estado, en orden, limpia, higiénica, recogida. ¿Verdad? Muy apropiada es la declaración cuando dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa. Pero ¿qué pasa con la necia? Con sus manos la puede destruir, la puede derribar. Entonces esto implica tener una casa limpia, una casa ordenada, que cuando tu esposo llegue huela rico, ¿no? Huela a hogar, pero aparte a perfumito, ¿no? Así como a lavanda o no sé, manzana, ¿qué te gusta? Manzana canela, no sé. Pues sí,
Y no nada más la casa, pues, o sea, pues tú también, ¿no? Así como que cuando se acerque a ti te dé un besito, diga, ay, qué rico hueles, no que te diga, ay, hueles a ajos y cebollas, ay, no te has bañado, ¿no? Sí, o sea, que le tengas lista una comida nutritiva. Sí, porque igual te va a decir, es que no hay, yo quiero carne, carne. Pues sí, mi amor, pero mira, esta pechuguita asada te va a hacer mejor, ¿verdad? Una comida balanceada para la familia. Ajá. Aunque te digan, otra vez verduras, pero es balanceado, te va a hacer bien. Pero esto requiere dedicación y tiempo, ¿no? Sí, porque el que hagas verduritas no es tan rápido. Es más fácil ahí hacer una carne y ya, ¿no? Entonces, una mujer debe de ser dedicada a su casa, cuidadosa de su casa, tener todo en orden, limpio, organizado, que cuando vayan a buscar algo sepan en dónde está. A mí a veces me pregunta mi esposo, ¿dónde pusiste tal cosa? En su lugar. Yo así digo, ¿por qué? Porque tiene un lugar y ella sabe dónde lo va a encontrar. En su lugar, ¿no? Uh-huh. Las mujeres que trabajan fuera del hogar podrán ayudar en el buen sostenimiento material de la casa, ¿verdad que sí? Sí. Sin embargo, además de referirse al orden de aseo y bienestar material, Pablo se refiere principalmente a lo ya mencionado en el versículo 4. Uh-huh. Fíjense que en donde los tribunales de menores estaban llenos de niños cuyos dos padres trabajaban y casi siempre estaban fuera del hogar los padres. Y cuando los padres están fuera del hogar, ¿qué pasa? Mucho pasa con los vecinos, ni voy a países vecinos, ¿no? Sí, dejémoslo. Que todos trabajan, el varón y la mujer trabajan, y no nada más un trabajo, trabajan dos trabajos y hasta tres. Porque como ahí les pagan por horas, y buscan que el día les rinda hasta tres trabajos, entonces ¿qué hacen con los hijitos? Pues ahí los dejan a la mano de Dios. ¿Y sabes qué es lo que luego pasa? Los andan dando de adopción, en adopción, en adopción. ¿Y qué pasa con esos niños? Muchas veces se vuelven delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los padres no estuvieron en casa. Uh-huh. Porque los padres no estuvieron al pendiente. Tristemente, en la mayoría de los casos ponen como pretexto la economía para enmascarar la codicia y el deseo de tener más. Pues sí. Ajá. Y luego yo veo así al varón y a la mujer que trabajan y ganan bien y luego digo, ¿y por qué no les alcanza? ¿No? Y bueno, pues la verdad es que el dinero que la mujer produce muchas veces es adicional y a menudo es más para cubrir cosas lujosas o innecesarias que no conducen a la satisfacción. Y la verdad es que es un trágico precio por el daño espiritual y moral que produce sobre todo a los hijos, ¿verdad? Y bueno, después Pablo se refiere a buenas sujetas a sus maridos. Sujeción es obediencia. Y la palabra dice que estemos sujetos unos a otros en el Señor, ¿verdad? Y Dios pone al varón como cabeza del hogar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Al varón lo pone como cabeza del hogar. Por eso el varón debe saber hacia dónde está llevando a la familia en Cristo, a su familia en Cristo. Hacia dónde la está llevando en la palabra. No solo ser proveedores, sino ser aquel que va guiando a su familia hacia Cristo. Esa es la labor y la responsabilidad de un varón bueno, de un varón sobre todo cristiano, ¿verdad? Creyente.
pero también de la labor de todos los varones, porque todo varón es cabeza de su hogar y es un sacerdote y es un pastor de su casa y debe de guiar a su familia, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, habla de ser amables, de una actitud que debe manifestarse especialmente en tener buen corazón para con su esposo, en ser capaz de aceptar su liderazgo y ser su ayuda idónea. Proverbios 31 nos habla mucho de todos estos rasgos, ¿verdad? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no me acuerdo qué versículo ahorita es, cuando dice, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Y a eso se refiere cuando dice, cuando les estoy comentando aquí, que debe tener una actitud que manifieste tener un buen corazón para su esposo. ¿Por qué? Porque le da bien y no mal. Y me gustó mucho, en alguna ocasión hace ya tiempo compartimos esta parte de Proverbios 31 y me gustó tanto ver la manera de cómo Dios a través de su palabra nos enseña de cómo debe ser una mujer cuidadora de su casa, que es administradora, porque también tiene, que le cuida el dinero a su esposo y no lo tiene por ganancia deshonesta. Ajá. Y bueno, son puntos que también vamos a ir viendo a través de esta serie. Que le da a ella bien y no mal. Ajá. Miren, fíjense, habrá veces que el esposo quizá no tome la mejor decisión. ¿Sí o no? Sí, pero por su claro, ¿no? Habrá veces quizá en las que tú vayas avanzando espiritualmente más que tu esposo. Ay. Sí, cómo no. Y bueno, pues sí pasa, pero en esas cuestiones o en esas ocasiones es más complicado sujetarse. Cuando el esposo que se esperaría fuera varios pasos adelante de ti, resulta que va muchos pasos atrás de ti. Es allí donde muchas mujeres cristianas tienen su lucha. ¿En qué? En faltarle el respeto al esposo y no sujetarse. ¿Verdad? Qué complicado, ¿no? Pero lo vamos a estar viendo. Porque puede ser que sí. Hay muchos varones que no son creyentes. Cuando sus maridos no son cristianos, puede que sean, la palabra dice en primera de Pedro, que puede que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tiene que ver mucho la conducta, cómo se conduce. Además, dicha actitud evitará la consecuencia negativa que vamos a mencionar enseguida. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque aquí entra mucho eso, cuando muchas veces el marido es inconverso, pero déjame decirte, a veces el varón puede ser creyente y aún así la palabra de Dios puede ser blasfemada. Esto es algo serio. Cuando se dice que eres de sana doctrina, pero no llevar este perfil básico que nos está enseñando la palabra. Tanto para las ancianas como para las más jóvenes trae esta consecuencia. Es algo serio. Cuando una mujer no es coherente con aquello en lo que dice que cree, provoca que la palabra de Dios sea blasfemada afuera. Porque te puede decir, ¿para eso te vas tantas horas a la iglesia? ¿No? Provoca que las acusaciones que se dicen de nosotros los cristianos sean creídas por muchos. Así que, amadas mujeres, ancianas como jóvenes, recordemos que una anciana no es una persona solo mayor de edad, sino tiene que ver también con el tiempo que ya lleva en el Evangelio.
Sus vidas pueden hacer que la gente de allá afuera glorifique a Dios. O sea, que tu vida pueda provocar que la gente que no conoce a Cristo glorifique a Dios. Aún la que no conoce a Cristo pueda decir: ay, mira, la presencia de esa mujer impone. Y pueden glorificar a Dios. O sea, que tu vida pueda provocar que se hable del peligro de que la mujer no cumple con estas recomendaciones, que sea imprudente, que abandone a su casa y a sus hijos hacia la liberación, ¿no? Feminismo, liberación. Eso hará que los demás, especialmente su esposo, blasfemen la palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Cuántos inconversos con esposas cristianas pero necias? Ahí está el punto, que podemos caer en la necedad, y entonces el esposo que es inconverso, pues le va a hablar de forma grosera. Eso te enseñan en la iglesia, eso te enseñan en tu templo, eso aprendes en la Biblia, eso te dice tu pastor, eso te enseña tu Dios. Y entonces eso es blasfemar. Y bueno, pues también pues estamos afectando, ¿no? Y provocando que se blasfeme. ¿Se fijan la responsabilidad que tenemos? Muchos hombres han caído en pecado, a través de la Biblia y a través de la historia lo vemos, como fue el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en pecado. Sansón, ¿se acuerdan? Que también les decía, es que todas las mujeres le parecían bellas, como Salomón, ¿no? Que dieron motivos para que Dios y su palabra fueran blasfemados, como Pedro, ¿no? Pues no, que es su discípulo. Y mira cómo le corta la oreja. Es algo serio, ¿verdad? Es algo serio. Y bueno, pues el propósito de esta serie es que nosotros reflexionemos, meditemos, hagamos conciencia de lo que verdaderamente es la sana doctrina, para que nosotros podamos vivirla, modelarla, enseñarle. ¿Y sabe qué? Y va a haber otras mujeres que quieran estar aquí, porque yo quiero lo que tú tienes, porque ahí donde tú vas, mira cómo te ha cambiado, mira cómo te ha transformado, mira lo que está haciendo de ti. Yo quiero. De esa manera, ¿verdad? A mí sí me da como a veces mucha preocupación que a veces nosotros vayamos en la calle y tengamos una mala actitud, y yo me pongo a pensar, y luego me vean aquí parada predicando y venga esa persona y yo diga, ay, mira la irreverente está allá arriba predicando. Sí es serio, sí es serio, es algo serio. Así que si somos de sana doctrina, tenemos que vivir la belleza de la sana doctrina. Y bueno, te di una introducción de todos los puntos que vamos a ver. Paso por paso, punto por punto, específicamente. Vamos a estudiarlos, ¿cómo ven? ¿Verdad? Muchas veces, termino, las mujeres nos podemos sentir mal, pasar por situaciones muy difíciles. A lo mejor has sido muy desvalorizada por tu esposo en casa. Te ha hablado de una manera muy grosera. Pero también tenemos que reflexionar si nosotros lo hemos provocado. Muchas veces te puedes no sentir bella ni amada. Y eso muchas veces también desvaloriza el corazón de la mujer. Pero hoy tenemos a nuestro alcance esta palabra tan hermosa, que nos da todas las bases, toda la pauta para poder ser una mujer bella por dentro y por fuera. Y que con esta palabra, que podamos abrazar, que podamos entender, que podamos vivir,
No necesitemos decir nada, sino que nada más la podamos vivir. Y tú no sabes si aún ese esposo inconverso, por medio de eso, se quiera convertir. Tus hijos, que por medio de decir, es que mi mamá antes era esto y esto, y de verdad cómo Dios la está transformando. Y entonces, a ti te ha costado tanto trabajo trabajar con esos hijos rebeldes, pero que cuando ellos empiezan a ver esa transformación, porque Dios a todos nos quiere transformar, ellos digan, yo quiero lo que mi mamá ahora tiene, porque de verdad que la palabra la está transformando. A veces estamos batallando una y otra vez y queremos cambiar y queremos, cuando no estamos haciendo lo correcto, vivir la belleza de la sana doctrina. Y hoy ese es el llamado. Ya no te canses, mujer. Y ya no te desvalorices tampoco tanto si te ha pasado. Yo no estoy generalizando, pero a veces nos puede pasar. A mí me pasó en su momento. Pero tenía que entender lo que a mí me correspondía hacer. Y Dios es lo que quiere provocar en cada una de nosotras. Que vivamos la verdad. Que la verdad sea verdadera en nosotros. ¿Te ha pasado? ¿Quieres que oremos? Vamos a orar, póngase de pie, por favor.